Bueno, Berta, seguimos en el transcurrir y parece mentira, pero hemos hecho ya 15 preguntas. Bueno, hemos visto durante estos minutos de tu caja de música dos cuestiones. Tienes una sonrisa a la par que misteriosa, muy brillante, pero esas sonrisas se pueden torcer en muecas. ¿Has tenido alguna vez la tentación de decir, hasta aquí, se acabó, lo dejo, me marcho, me tomo un tiempo? No, a ver, realmente nunca he llegado a ese momento, no he sentido nunca esa necesidad, pero sí hay veces que como te comentaba al principio, hay cosas que te hacen perder la ilusión, ¿no? Cosas quizás a veces externas a lo artístico y me acuerdo cuando estábamos en No Puedo Levantar, que hubo todo ese jaleo de los productores con Nacho y toda esa movida que había cosas que no entendía, que yo nunca llegué a entender y que te hacían darte cuenta de que la gente, o sea, de que igual no todo el mundo estaba aquí por lo mismo que tú, ¿no? Y eso pues sí te hacía poner un poco los pies en la tierra. Bueno, pues hay un anuncio de televisión que nos ha gustado mucho al equipo de la caja de música y es un anuncio de un coche, no diremos cuál, pero que empieza así: si tuvieras que elegir una canción que sonara el resto de tu vida, una canción solamente que sonara el resto de tu vida, ¿qué canción elegiría Berta Hernández para que sonara? Que sonara el resto de mi vida. Tengo muchas, ¿eh? Una. Solo una. Pues me voy a quedar con Lágrima de Dulce Ponte. Maravilloso. Te vamos a pedir un favor. ¿Puede ser? Vamos a ver. Necesito que me hagas un regalo. ¿Que te haga un regalo? Sí. Necesito que me hagas una guitarra de cartón. ¿Sigues conservando aquellas guitarras de cartón que hacías cuando eras pequeña? De verdad. Pues sigo conservando las fotos y sigo conservando el recuerdo maravilloso de esa guitarra de cartón con la que yo daba conciertos a toda mi familia y bueno, y ellos disfrutaban y yo disfrutaba muchísimo. ¿Qué edad tenía yo? Pues como 8, 9 años, era muy pequeña. Y en la misma línea de esa pregunta, cuando hacías esas guitarras de cartón, ¿descubriste que el arte gramático era especial para ti? ¿En serio? Bueno. Sí. De hecho fue en esa época cuando le dije a mis padres, papá, mamá, quiero estudiar arte gramático. Me decían, qué bien la niña, arte gramático, sí. Bueno, entonces lo de mamá quiero ser artista fue fácil, ¿no? Fue muy fácil. Lo sentí, hubo un momento de mi vida, no sé, era muy pequeña, lo sentí y pregunté, ¿qué se estudia para ser actriz? Me dijeron arte dramático, yo entendí arte gramático. Ya, por eso. Y entonces pues desde entonces ahí con eso en la cabeza, muy pesada con eso, sí. Tus primos tenían que odiarte en aquella época, ¿no? Mis primos me querían mucho y me respetaban muchísimo. Pero los metías en todos los líos, ¿no? Los metía en todo. Teníamos una noche en el año, que era la noche de los bombones. A mi familia nos encanta el chocolate y nos reuníamos una noche al año en verano para comer bombones. Entonces, la noche de los bombones era súper especial y yo me encargaba de la amenización. Y entonces disfrazaba a todos mis primos, o sea, les hacía un teclado, guitarras de cartón, con las cuerdas de lana, todo eso, y yo pues me montaba el show allí de súper artista. Amiga Berta, esta es una de las magias de la caja de música, porque te iba a preguntar precisamente ahora si te gustaban los bombones y el chocolate, precisamente por eso. Madre mía, era de las que ganaba, porque nos sentamos toda la familia, que somos como 30 y tantos de mi familia, y se iban repartiendo bombones por tandas, y yo era de las que me quedaba hasta el final. Maravilloso. Seguimos. ¿Qué sí que no sacrificaría Berta Hernández por triunfar? No sacrificaría mi dignidad, creo, nunca. Y bueno, creo que ya estoy sacrificando muchas cosas, como por ejemplo estar lejos de mi familia, que es lo más importante. Sí. Cristina, uno de los personajes, has hecho muchos, pero uno de los personajes que más han marcado tu carrera o tu perfil profesional, es digamos, una personalidad muy peculiar, muy especial. Sí. Muchos compañeros tuyos de profesión nos han hablado de a veces la dificultad que existe a la hora de dejar el trabajo en el set y no llevártelo a casa. Es decir, hay personajes que cuesta desprenderse de ellos, le hace por carga, intensidad emocional.
a veces por su carácter divertido, no vamos a ponernos siempre en el punto de vista negativo, Sí. ¿no? Pero ¿ha habido algún papel que te haya costado realmente desprenderte de él? Ha habido un papel que realmente me ha costado más que desprenderme, despedirme de Lola, del personaje de 2 de mayo. Era la primera serie que yo hacía y le tenía un tremendo cariño a ese personaje, aprendí muchísimo con él. Me encontré con ella y fue maravilloso. Yo no conocía cómo se trabajaba en televisión y aprendí mucho con ella. Y el día que nos dijeron que la serie se caía, yo no entendía que las cosas en tele funcionaban así. Y nos dijeron un día que la serie se caía y se creo cayó. que grabé un día más. Y me acuerdo que dejé el vestuario colgado en el camerino y me quedé un rato mirándolo porque decía, joder, que me cuesta separarme de ella. Sí, fue su personaje. Pero si hoy, en este clima de magia que hemos creado, nuestra querida Cristina se sentara delante de ti, te mirara a los ojos, a esos ojos claros, maravillosos, y te pudiera hacer una pregunta en tu caja de música, ¿qué te preguntaría Cristina hoy? Yo creo que si tuviera a Cristina sentada delante de mí, yo primero le daría las gracias a ella por conocerla y por dejarme vivir esa historia y sobre todo contar y transmitir esta historia al mundo. Una historia que precisamente correcta ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. En el mismo hilo vamos a ir un paso más allá. No solamente Cristina, si tuviéramos la oportunidad de que pasaran todos los personajes que tú has interpretado, sea en teatro musical, sea en la televisión, y se sentaran delante de ti, todos, y te tocaran, te miraran a los ojos, ¿qué le dirían hoy a su creadora? Yo creo que nos diremos que nos echamos de menos. Sobre todo a Lola de 2 de mayo. Sí, sí. Bien, pero ese personaje que tanto te ha marcado, al cual le acabas de dar las gracias, así, ¿qué te gustaría incorporar de ella en ti? ¿Y qué te gustaría que ella, ese personaje, tuviera de ti? Bueno, yo creo que a Cristina le dejan muchas cosas mías, igual que ella me ha dejado muchas cosas. Si hay algo que admiro de ella, igual es la valentía y sus ganas de hacer su justicia de su vida para ser feliz, porque yo creo que al final lo único que ha querido ella durante todo el tiempo ha sido ser feliz y que la quieran. ¿Eres feliz, verdad? Yo sí. ¿Sí? Sí. Me alegro. Pregunta también muy especial. Para quien no lo sepa, la primera huella, la primera muesca que el teatro dejó en ti fue Yerma. Y alguien muy especial nos deja la siguiente pregunta. ¿Recuerdas qué dijiste o a quién miraste la primera vez que te subiste a ese escenario de Yerma? Estaba todavía el telón bajado antes de estrenar. ¿Lo recuerdas? Estaba con mi amiga Cristina y si no recuerdo mal creo que fue ella. No estoy segura, estaba con Mario también, pero creo que fue Cristina. ¿Sigues conservando esas mismas sensaciones? Sí, siempre que me subo a un escenario siento los mismos nervios de la primera vez. Eso no lo he perdido ni quiero que se vaya nunca. Bien, pues vamos a volver otra vez a la realidad después de ese pasito atrás, como te prometí. Ayer fue un día de huelga general en España. Sí. No solamente en el ámbito que a ti más de cerca te toca, es el ámbito de la cultura. Sí. La cultura está sufriendo tremendos vaivenes, golpes serios. ¿Hasta qué punto está llegando a afectar realmente lo que está sucediendo en la cultura? Total, me está afectando muchísimo a todos. No sé, bueno, lo bueno es que esto está haciendo que la gente, lo bueno de la crisis, ¿no? O de estos momentos tan duros es que la gente se está reinventando y está luchando y está intentando que todo el mundo se una para salir de aquí, de esto. Yo creo que tenemos que creer en nosotros y tenemos que... Y creer es poder. Total. Berta, esta pregunta no podíamos pasarla por alto. ¿Qué es más fácil en tu profesión? Tú que has visto un poquito los dos extremos, ¿qué es más fácil, hacer reír o llorar? Más fácil hacer llorar. Uh-huh. Sí, sin duda. Creo que la gente está
más sensibilizada con las emociones tristes o negativas, ¿no? Que es más fácil llegar al corazón o las emociones de alguien con la pena, con la tristeza. Sin embargo, la risa, creo, no sé, muchísimos grandes actores cómicos, o sea, es como su peculiaridad, ¿no? Son cómicos y hacen reír, también pueden hacer llorar, pero es muy difícil, o sea, cada persona tiene un sentido del humor diferente y es muy difícil que todo el mundo se ría de lo mismo, ¿no? Sí, creo. Bueno, tuvimos también a Daniel Dijes como invitado sí. en la caja de música, que ahora está triunfando en un programa de Antena 3, Sí. Tu cara me suena. Sí, lo he visto. Pero vamos a utilizar la figura de Daniel Dijes o su reflexión por tu participación tanto en A como en Hoy no me puedo levantar. Sí. No te vamos a preguntar cómo es Nacho Cano, cómo es trabajar con Nacho Cano, como es de Vale. sobra conocido. Vamos a utilizar esa reflexión. Daniel nos decía que para hacer teatro musical hay que ser casi como un triatleta. Hay que estar tremendamente preparado vocalmente, físicamente, actoralmente. Incluso si estás destrozado, pones un pie en el escenario y se te olvida, ¿no? Ese subidón adrenalínico que os da. En tu caso, ¿cómo fue prepararte o cómo preparaste? Porque claro, no es lo mismo participar en una serie de televisión que esto que es diariamente, ¿no? De hecho, tuvimos también de invitados a Vicky Luengo y a Carlos Iglesias, Sí. que nos decían que lo complicado del teatro es ir un día y repetir, otro día y repetir, otro día y repetir. ¿Cómo uno se prepara mentalmente eso? ¿Consideras que Daniel tiene razón en esa afirmación? Bueno, cuando haces teatro musical es cierto que tienes que estar muy preparado y aparte tienes que estar muy cuidado, porque la voz es tu instrumento y para eso tienes que dormir muchísimo, tienes que dormir mucho, tienes que comer muy bien, tienes que estar descansado, tienes que llevar una vida muy sana y muy organizada. Es muy difícil. Nosotros el musical de No me puedo levantar duraba casi 4 horas y media. A veces teníamos doblete y los fines de semana yo tenía infantil, o sea, era como un maratón aquello, no terminaba nunca. Y sí es cierto que tienes que estar muy preparado porque tienes que cantar, tienes que bailar, tienes que interpretar y tienes que hacerlo eso durante 4 temporadas que yo estuve y hacer que todos los días sea la primera vez. ¿Tú has participado en Hoy no me puedo levantar? Sí. ¿Participaste en A? Sí, Si pudieras elegir uno de los dos para volverlo a hacer de nuevo, ¿cuál elegirías? bueno, puedo levantar, sin duda. No lo dudaba. Vamos a enfocar la referencia a Nacho Cano en su perfil creativo. ¿Es fácil soñar música al lado de Nacho Cano? Total, lo desprende cada poro, todo el rato. Sí. Defíneme con una palabra, si quieres un tuit a mayores, los nombres que te voy a dar. Adrián Lastra, Fuerza, Inma Cuesta, maravillosa, Miquel Fernández, grande, Edu Morlans, para comértelo. Adriana Torrevejano, Actriz, Silvia Alonso, divertida, Paula Arimón, Paloma, perdón, mi hermana, y Berta Hernández. una niña. Bueno, tienes Twitter ¿Sí? y nos seguimos además desde hace tiempo. Bueno, si Twitter no nos ha hecho algo raro y nos hemos dejado de seguir, porque ya sabes que Twitter es así, como Sí. quiere. ¿Cómo es tu Twitter? Mi Twitter lo utilizo y lo desutilizo. No, arroba... Ah, vale. Arroba Berta Hernández. Correcto. Sí. Bien, pues la pregunta Twitter ya es típica en la caja de A música. ver. Si tú pudieras la posibilidad de coger ese Twitter Sí. y mandarte un tweet a esa Berta Hernández que hacía guitarritas de cartón, ¿qué le dirías? Y que jugaba por sus bombones. ¿Qué le diría la Berta Hernández del 2012? Es que si se pierde la encuentro y que siempre que se vaya la voy a seguir esperando. Y la segunda parte de la pregunta Twitter la dejó Juan Diego Botó. Si tuvieras la posibilidad de coger ese mismo Twitter y mandarte un tweet a la Berta Hernández del 2013, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría saber de esa Berta Hernández? Una pregunta. Hoy, si me lo mandara hoy a mí. A ti o misma en sea, el 2013, ¿qué le preguntarías? ¿qué le preguntaría? Aparte de cuándo hemos estrenado Tierra de Lobos, pero... Total.
¿Cómo te va? Maravilloso. Bueno, tenemos la pregunta 26 clave siempre para nosotros, es que la caja de música es un reto incluso para vosotros. Aitziber Garmendia, la gran actriz de teatro, decía que casi era terapéutico, ¿no?, el entrar dentro de su caja de música. Pero me gustaría saber a qué le lanzaría el reto Berta Hernández de hacer una caja de música, para que se lo lance hoy. ¿Ha venido Inma? No. ¿Inma Cuesta no ha venido? No. Pues traerla que lo vaya a pasar muy bien. O sea que el reto de Berta Hernández es a Inma Cuesta. A Inma Cuesta. Perfecto. Sí. Se lo trasladaremos mutuamente los dos. Bueno, pero ¿recuerdas la primera vez que firmaste un autógrafo? Sí. ¿Y a quién fue? ¿O cómo fue? No, a ver, recuerdo que cuando estaban en No Me Puedo Levantar, los amigos de mi padre y de mi madre y eso me decían, ay, fírmame la entrada, tal, que hemos ido a verte, tal. Pero me acuerdo que la primera vez, el día que estrené No Me Puedo Levantar, salí a la puerta de actores y estaba con mi familia, que estaba ahí esperándome, estaba hablando con mis padres y tal, y de pronto se me acercaron unas señoras con unos niños a pedirme un autógrafo y yo flipé. Porque yo miré y digo, ¿pero a mí? ¿En serio a mí? Y nada, les firmé, mis padres me miraban con una cara de orgullo y de alegría, me decían, mira la niña que está firmando el autógrafo. Sí. Berta, ¿cuál ha sido tu 2 de mayo particular? Parafraseando la serie de la que participaste, ¿has tenido tu 2 de mayo particular? Mi 2 de mayo particular. Sí, has tenido un momento en el que has querido rebelarte y levantarte. Sí. ¿Lo recuerdas? Sí, aunque no me puedo levantar. Sí, cuando hubo toda la movida con Nacho, que le prohibieron la entrada al teatro y todo eso, me rebelé contra eso y de hecho terminé fuera de la compañía. Pero no, tenía que hacerlo, era injusto, era muy injusto, tenía que hacerlo. Lo suscribimos. De los personajes que has hecho han tenido algunos una vida más larga, otros una vida más reducida, pero si tuvieras la oportunidad de que hoy se presentara uno de ellos y darle la oportunidad de tener más recorrido a lo largo de la serie, del teatro, etcétera, ¿qué personaje te hubiera gustado que hubiera tenido más recorrido? Lola. De 2 de mayo, ¿no? Sí. Bueno, desde esa niña que jugaba con guitarritas de cartón hasta esta maravillosa Berta Hernández del 2012, has ido creciendo, has ido evolucionando, pero ¿cuál es el mayor aspecto que has notado en lo que has crecido profesionalmente? Profesionalmente. Qué difícil, sí que es una terapia esto. Profesionalmente, pues... Hombre, yo me siento mucho más madura a la hora de afrontar un proyecto. Lo miro de otra manera, con otra serenidad, lo leo diferente, lo estudio diferente. Yo creo que cada proyecto te da un poco más de madurez, no de sabiduría, pero sí de manera de entender, de un mayor entendimiento, ¿no? Maravilloso. Referente a segundas partes, ¿nunca fueron buenas? Hombre, nunca quiso ser una segunda parte de Hoy No Me Puedo Levantar. Quizás la gente lo recibió como tal y se equivocó. La gente lo recibió así, sí. La gente porque, claro, el primer musical de Nacho Cano y el segundo musical de Nacho Cano, pero es que el segundo musical de Nacho Cano no tiene nada que ver con Hoy No Me Puedo Levantar. Era una historia muy diferente, era música nueva. Sí es cierto que nos repetíamos muchos actores y muchos bailarines, pero no tenían nada que ver, absolutamente. Y la gente iba a verlo con una idea y llegaban y ese era el fallo, ¿no? Igual que todo el mundo llevaba una idea y se decepcionaba. Bueno, se encontraban con otra cosa, que era muy bonito también. Era muy diferente, pero muy bonito. Bueno, sin desvelar nada, y vamos otra vez a dar un salto al presente. Le pedimos ese ejercicio a Adriana, se lo pediremos a Silvia. ¿Cuál va a ser? Va a tener tu personaje ya lo conocemos, está perfectamente delimitado, ¿sí? Pero ¿va a haber alguna evolución, va a haber alguna sorpresa esta temporada que en algún momento debe estrenar Telecinco? Sí, eso esperamos. Creo que sí, que hago unas pocas de sorpresa. Sí. Dejémoslo ahí. ¿Te crees el ser de televisión? ¿Tú conoces a alguien que conoce a alguien que tiene aparatitos en casa y de repente la dan? Mira, yo conocía a mucha gente que decía, yo conozco a alguien que conoce, que mi primo, que el vecino, que tal, que no sé qué. Y un día, el verano pasado, estaba tomando una copa. No me digas que lo has visto. No lo he visto, no. Pero estaba tomándome una copa con un amigo
y de buenas a primeras me dice, pues no que han venido a mi casa a ofrecerme un audímetro. Digo, ¿cómo? En serio, y tiene uno en su casa. ¿Qué ve la televisión, Berta Hernández? De todo, veo de todo, de todo. Bueno, hoy es jueves. ¿Sí? Jueves 15 de noviembre. Sí. Hoy la llaman la gran batalla de la televisión. ¿Por qué? Hoy jueves a las 10:30, la 1 de Televisión Española finaliza Amar en tiempos revueltos. Sí. Telecinco estrena Hospital Central. Sí. En Antena 3, El Barco. En La Sexta, Alberto Chicotti, Pesadilla en la cocina. Y en la 4, ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Con la incontrolable Luján Argüelles. Sí. ¿Qué va a ver Berta Hernández hoy jueves? Pues mira, yo creo que veré Hospital Central, porque es una serie que tiene una trayectoria bastante importante, tiene unos actores, un reparto muy bueno, es muy bonito ver cómo han evolucionado todos. Es cierto que no he visto todas las temporadas, porque todos los años que he estado en teatro musical me he perdido muchas series y no por los horarios y tal, pero me da curiosidad ver cómo vuelve Hospital Central y verlo. Veré un poco Quién quiere casarse con mi hijo, porque me encantan los personajes que hay, me encanta, creo que se puede sacar mucho de ese tipo de personajes. Y de hecho hace poco hablé con una chica con una gran actriz, que es Raquel Pérez. Hablamos de ese tema y me pareció maravilloso. Sí.